castellana y por eso voy a cambiar al español. Bueno, les agradezco mucho por la invitación a esta conferencia y me alegro que pueda estar aquí y conocer a todos ustedes, a José Arnalot, a Antonio Colagiani y a los que están presentes. Bueno, en comparación a la mayoría de los presentadores de hoy, yo tuve la oportunidad de conocer al padre Luis Bola solamente por un periodo de tiempo no tan largo. Y igualmente mi experiencia con los Shuar y Achuar, con su mundo religioso, espiritual y con la presencia de los misioneros de la Amazonía Alta es relativamente corta. Mi encuentro con el padre Yanguam y con el padre Diego Clavijo fue en el mes de mayo del año 2008, cuando fui a Cuyunza para conocer su trabajo como misionero y la realidad de la Iglesia Católica de los Achuares en Perú. Y fue un viaje muy largo hasta las orillas del río Manchari. Y fue un viaje para el cual me motivaron 3 personas. El padre Juan Botazo, quien me hizo conocer el diario muy lindo de José Arnalot, la segunda persona, y Philippe Descola. Y cuando todavía me encontraba en Alemania, leí el libro Las lanzas del crepúsculo, en el cual describe al misionero salesiano de la siguiente forma. Para él, que lo ve por primera vez, el padre Albo, ya hemos escuchado que eso es la denominación que le ha puesto Descola, presenta un contraste muy curioso. Y para el etnólogo francés refleja por un lado la fisionomía de un clérigo, como escribe, que por otro lado tiene habituales signos distintivos del guerrero achuar. A primera vista, este atuendo tenía para el etnólogo la impresión de lo que llama piezas tomadas del ridículo atavío. Sin embargo, cualquier sentimiento de incongruencia se desvanece en cuanto el padre Albo se pone a hablar. La voz ligeramente cascada modula de maravillas los staccato de jíbaro, escribe Descola. Como estudiante de etnología no me imaginaba poder conocer algún día a este padre Albo, hasta que estando ya en Ecuador me contaron que ese padre sí existe y que todavía trabaja y vive con los Achuar del Perú. En el capítulo Palabras del Evangelio, que ya ha citado el profesor Colagiani, presenta, de forma anónima, al padre Luis Bola y también analiza el impacto de la misión católico-salesiana en los indígenas achuar. Y Descola no esconde su admiración por este personaje de la fisionomía de un clérigo con signos de guerrero achuar, pero sin embargo al mismo tiempo el francés constata sobre la metodología de esta evangelización y escribe, pero este sincretismo, sobre el cual ya habló Antonio Colagiani, pero este sincretismo deliberadamente buscado priva de hecho a los achuar mucho más seguramente que la ortodoxia bíblica, y se refiere a los misioneros evangélicos que están también en la zona, de todo lo que su relación con lo sobrenatural tiene de original. Leyendo eso me parecía un juicio duro, pero despertó mi interés y tranquilizó, y lo vi como un desafío. No queda duda que la relación entre la Iglesia y los indígenas de Latinoamérica es compleja y que además hay una relación ambivalente, ¿no?, entre el trabajo del misionero y el etnólogo. Ya lo hemos tocado. Entonces llegué a la Alta Amazonía para estudiar la influencia de la evangelización evangélica y católica dentro de los pueblos Achuar y Shuar. Y como etnóloga me interesaba la autoconsideración de los indígenas cristianos, sus motivos de bautizarse y su percepción de la presencia misionera. Y asimismo me interesaba hasta qué punto la evaluación de Philippe Descola tenía validez. Y como etnóloga cristiana buscaba además una respuesta a este rol ambivalente de la Iglesia en Latinoamérica. Un camino fuera de esa dicotomía entre la teología y la etnología. Y puedo decir que, Yanguam me ayudó mucho en esta búsqueda.
Entonces, considerando el título de mi ponencia, trataré de contemplar por lo menos 3 temas que Luis Bola me ayudó a generar y entender mejor. Primero, las semillas del verbo o el encuentro con el otro. Segundo, el cristianismo como una religión transcultural. Y el tercer tema al cual me voy a referir subsuma los términos kenosis y frontera. Y obviamente estos 3 aspectos están interconectados y se condicionan mutuamente. Entonces, las semillas del verbo o el encuentro con el otro. Voy a empezar con la ya mencionada dicotomía que aparentemente existe entre el etnólogo, la etnóloga y el misionero, la misionera, y que en muchas ocasiones resultó en un distanciamiento entre ambos. Joel Robbins, un etnólogo de San Diego y representante de la así llamada Anthropology of Christianity, una rama relativamente nueva dentro de la etnología, constata que este distanciamiento tiene su razón en la diferente percepción del cambio cultural que tienen el etnólogo y el misionero. Para Robbins, la etnología es una ciencia de continuidad. La cultura es considerada como una tradición heredada que estructura y organiza nuestro comportamiento individual y la convivencia social, de tal forma que garantiza que esté transmitida a las próximas generaciones. Claude Lévi-Strauss una vez formuló que la actitud de los etnólogos hacia las sociedades no europeas se demuestra no solamente por una gran valorización de estas culturas, sino también por un conservatismo. Los etnólogos quisieran mantener el status quo de las mismas, de estas culturas. El cristianismo, continúa Robbins, se basa en una idea según la cual el cambio en un contexto religioso y espiritual, es decir, la conversión, le da a la existencia propia un sentido profundo. Cambios radicales y la oportunidad de un nuevo inicio son conceptos evaluados de forma positiva en el Nuevo Testamento. Y escribe, Christianity is organized around the possibility of radical discontinuities in personal lives and cultural histories. Una segunda razón por la relación ambivalente entre etnólogos y misioneros define Fenella Cannell, una etnóloga británica y también representante de esta rama ya mencionada, que es la Anthropology of Christianity. Ella argumenta que en la tradición etnológica el cristianismo fue muchas veces percibido como una fuerza externa y homogeneizante, enemistosa contra patrones culturales locales, una fuerza externa que queda algo culturalmente ajeno. Y obviamente las observaciones de Robbins y de Cannell están interrelacionadas. Parten de un concepto de misión, cuestionándolo al mismo tiempo, según el cual la misión cambia la cultura, acaba con sus tradiciones sin transformarse en algo culturalmente propio. Me parece que la teología misionera de Yanguam se caracteriza justo por la comprensión que la evangelización de una cultura es la continuación de la misma. Es decir, no se puede evangelizar en contra de una cultura, sino a través de ella. Un comentario al margen. Joel Robbins, que hace énfasis en el cambio y lo considera como un concepto crucial para el cristianismo, y más que nada en el contexto de misión y conversión, realizó sus estudios de campo principalmente entre indígenas evangélicos de Melanesia. Conociendo la forma de evangelización evangélica en la selva ecuatoriana y peruana, pude observar que en realidad el cambio es un concepto clave para los que se han convertido. El cambio y el motivo de la ruptura con el pasado, más que nada con el pasado personal, pero también cultural. El acercamiento de Yanguam y de los misioneros de su generación fue otro, cuando llegaron en los años 50, 60 a Latinoamérica. Fueron inspirados, ya lo hemos escuchado, por el Segundo Concilio Vaticano, los encuentros misioneros en la Amazonía y las conferencias de Barbados, en las cuales también participaron antropólogos. Empezaron a partir de una cosmovisión indígena. Había entendido, formula Yanguam, cuando regresa del encuentro misionero en Iquitos en el año 1971,
que la misión en la Amazonía ya iba a seguir un camino muy distinto del tradicional. Una de mis primeras entrevistas en la Amazonía tuve con el Felipe Bampas, un shuar de Pastaza, Ecuador, que estaba internado en Limón, en Morona, Santiago, que también pertenece a Ecuador. Y él se autoconsidera como un chamán católico. Y sobre el proceso de la evangelización salesiana me dijo lo siguiente: los shuar siempre sabían que existía Dios. La palabra que dice Arutam es la palabra en shuar Dios. Los salesianos decían primero cuando llegaron a Arutam que es un cuento, es un mito. Pero ahora los salesianos ya empezaron a escribir en shuar, hablan en shuar, cantan en shuar y alaban a Dios en shuar. Ellos, hace unos años atrás, 62, 64, decían, eso es solo un cuento. Ellos nunca querían que hablemos en shuar, que recemos en nuestro idioma. Pero ahora ellos ya están predicando a Nungwi, a Arutam, Etza, cómo las cosas vienen, increíble. Nos hace reír un poco. Primero ellos predicaban que todo era un cuento, pero ahora reconocen. Yanguam reconoció a Nungwi y a Arutam Etza, protagonistas de la cosmovisión shuar y achuar, porque reconoció en estas representaciones míticas la presencia del Dios cristiano. No contrastó el pasado cultural de los achuar con una nueva era del Evangelio, que era más el acercamiento de los misioneros evangélicos. Y tampoco llegó con una teología elaborada y lista para los achuar, cuya doctrina dogmática y liturgia serían a priori definidas. Se tomó tiempo para buscar y descubrir las semillas del verbo en la cultura y la cosmovisión de los achuar. Y lo quiso hacer con la ayuda de ellos mismos. Éramos nosotros los que primero debíamos aprender de ellos los indígenas, escribe en su diario. Consideró el proceso de la evangelización no como un discurso unidireccional, sino como un diálogo en el cual los indígenas deberían ser protagonistas. Una vez el padre Diego Clavijo, o Quiacua, que acompañó a Yanguam en sus últimos 8 o 9 años en la selva peruana, me contó que para él los momentos más conmovidos eran cuando Luis Bola, los catequistas o animadores, los etzeri, y él estaban sentados para reflexionar sobre los textos de la Biblia, los mitos achuar, la liturgia católica y las prácticas religiosas achuar. En estos momentos, me decía Quiacua, se sentía como participar en los primeros concilios de la Iglesia primitiva. Fueron estos encuentros durante los cuales se elaboró la teología de la Iglesia autóctona de los achuar. Por ejemplo, se instaló el ministro de los Auchmatin, narradores del mito. Y hasta hoy se narra los mitos todos los domingos, al comienzo del rito de la palabra. Una religiosa indígena de la congregación Marinúa en el Ecuador me aclaró qué importancia y significado tiene para ella la presencia de los mitos en la liturgia y para la teología indígena. Y me dijo, todos los antiguos mitos que contaron nuestros antepasados, yo me siento orgullosa de eso. No está escrito, pero está en nuestra mente, en nuestro corazón. Cosas maravillosas que Dios ha hecho, que se ha manifestado como este Etza y ha defendido al hombre. Dios no nos ha abandonado en ningún momento, siempre estuvo aquí, porque si no, no hubiera esta mitología. Esta interpretación de la mitología y sus protagonistas principales corresponde al ya mencionado concepto de las semillas del verbo, formulado por primera vez por Justino Mártir y fue retomado en los documentos del Segundo Concilio Vaticano, en Lumen Gentium, Nostra Aetate. Otro padre de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, hablaba de una preparatio evangélica que había ido más allá del pueblo de Israel porque Dios había dado testimonio de su enseñanza en todos los pueblos. Si lo entendí bien, ¿no? Antonio Colayani ya hizo referencia, ¿no?, a esa comparación entre los mitos y la Biblia, ¿no?, que
hizo Yanguam y que también, o hacen todavía, ¿no?, los salesianos, o que se da durante las misas en la Amazonía ecuatoriana y peruana. Y también hay un artículo en el cual, ¿no?, usted considera de una manera muy diferenciada la adaptación funcional de la mitología, de las tradiciones y símbolos indígenas en el trabajo misionero. Y Antonino Colayani nota que este acercamiento de los salesianos hacia la cultura indígena en la Alta Amazonía se distingue por su apreciación por ella y el gran valor etnográfico, pero también asenta que parece un uso instrumental de la tradición indígena con el objetivo de la evangelización. Y desde una perspectiva externa, sin ninguna duda, es una observación legítima. Es verdad que la interpretación de la mitología que parte del concepto de una preparación evangélica está bastante predeterminada. Al final pienso que tiene que ser, ¿no?, la decisión de los mismos Achuar si esta reinterpretación y nueva aplicación de la mitología es en un contexto cambiado, es decir, en la liturgia y la teología cristiana, les convence o si lo rechaza. Y hablé con indígenas en Ecuador y Perú que argumentaban en ambas direcciones. De forma similar a la citada religiosa Shuar, Luis Bola describe en el diario su alegría cuando descubre que todos los 10 mandamientos estaban expresados de una forma u otra en los mitos de los Achuar. Pero al mismo tiempo reflexiona que en los mitos también se encontraban elementos que no pueden ser aceptados por el Evangelio. Esto, escribe Luis Bola, se iba aclarando y era parte directa de la evangelización. El texto de los evangelios que se luego leía y se lee, ¿no?, después de la narración del mito en la misa, este texto, dice Bola, iba purificando o confirmando los valores del mito. Y obviamente el diálogo entre la tradición indígena y cristiana, me parece, no se desarrolla de igual a igual, ¿no? Al final es Jesucristo quien perfecciona y purifica, y eso no fue negociable para Yanguam. Todo lo demás iría en contra de su autoconciencia como misionero, pues él quiso, ¿no?, anunciar y transmitir la palabra de Jesucristo. En ese sentido, el Evangelio también posee una fuerza dinámica que transforma a la persona y la cultura con la cual se encuentra. Sin embargo, en la perspectiva de Yanguam, el Evangelio continúa purificando y confirmando que ya fue anticipado en la mitología Achuar. Es decir, para él la historia de la salvación de los Achuar ya empezó antes de su llegada como misionero. Yanguam buscaba entender el Evangelio desde un punto de vista Achuar. Adoptó la perspectiva del otro, su estilo de vida, para leer y experimentar de lo nuevo lo propio. Voy a pasar al segundo punto. El cristianismo como una religión transcultural. Esa relectura del Evangelio y de la tradición eclesial desde un punto de vista que se diferencia culturalmente de la tradición occidental, no quiero entonces llamar como una vista del cristianismo transcultural. Durante una noche que pasé en Cuyunza, visité la casa parroquial de Yanguam y de Quiacua, una casa típica indígena, en la cual pude leer diferentes documentos que me facilitó el padre Yanguam. Entre otros, encontré la epístola a Dios Neto, un texto apologético de la iglesia primitiva, probablemente del segundo siglo. El quinto párrafo de dicha epístola, que Yanguam tenía y que tradujo también al Achuar, habla sobre el estilo de vida de los cristianos y subraya que no se diferenciaba en nada al de los pueblos en donde vivían. Tenían la misma lengua, el mismo vestido
y no habitaban en otras ciudades particulares. Cuando pregunté a Yanguam qué significado tiene esa epístola para él y por qué la tradujo al achuar, me dijo que primero la carta de Diogmeto reclama a los apóstoles un estilo de vida indígena que se adopta al contexto social y cultural al cual ellos fueron enviados. Y segundo, la carta demuestra a los achuar que los cristianos se distinguen de los otros conciudadanos por su espiritualidad distinta, por su forma de actuar, de pensar en los demás, pero siguen las mismas costumbres, no cambian las tradiciones de los pueblos en los que nacieron. Es un debate que la Iglesia conoce desde sus inicios, o por lo menos desde el Concilio de Jerusalén, la relación entre la identidad cultural y la identidad religiosa de los cristianos. Si una religión quiere ser una religión universal, mundial, debe aprender a expresarse en el correspondiente idioma local y cultural. Cada acto de comunicación está ligado a la gramática que las culturas humanas le deparan. También un mensaje con un contenido trascendental. Eso es parte del ya mencionado proceso de inculturación, que siempre también es una traducción entre dos culturas. Sin embargo, cuando se mira hacia el actuar de la Iglesia Católica y su relación con el mundo fuera de Europa, se debe tener presente que este actuar era comparable con el de una empresa exportadora, como constata Calrana, ¿no? El jesuita alemán usa estas palabras muy fuertes en el año 80. Aunque lo contradice con su naturaleza, la Iglesia exportaba una religión europea sin querer modificar esta mercancía, como tampoco quiso transformar su cultura europea, la cual consideraba superior. Sin embargo, Rana pregunta, ¿tiene que ser la moral matrimonial de los Masái la repetición del cristianismo occidental? ¿O podría un cacique de allá vivir como el patriarca Adán? ¿O se tiene que celebrar la Eucaristía en Alaska también con el vino de uva? No estoy segura si Yanguam respondería afirmativamente a las preguntas de Rana, pero sé que ahondó mucho sobre la cuestión de cómo integrar, por ejemplo, la bebida central de los achuar, el masato o el naum nihamanch, en la liturgia. Además, me mostró sus cartas a Roma, en las cuales pidió a reconsiderar la cuestión del celibato para los achuar, porque eso todavía delimitaría la formación de un propio clero indígena. El teólogo Raymond Panikkar, hijo de un hindú y de una catalana católica, repite en su ensayo con el título programático Camp Theology y Transcultural el interrogante que le acompañó desde muchos años. I used to ask the question whether in order to be a Christian one ought to be spiritually a Semite and intellectually a Westerner. En consecuencia, Panikkar niega la traducibilidad universal y supracultural de la teología. Postula en vez de eso que la teología cristiana ha sido siempre una teología transcultural, es decir, sin duda el cristianismo ha derivado barreras culturales durante su larga historia, pero con esto no se quedó culturalmente intacto o virgen. Esa llamada a desoccidentalizar o indigenizar la Iglesia y la teología que formulan Rana y Panikkar y que en la práctica Yanguam buscaba de realizar, implica también una actitud decolonial, o mejor dicho, una actitud verdaderamente católica y pentecostal. Pues esto implica que la Iglesia deja de hablar solamente en una lengua que es la dominante y que todos tienen que aprender. Más bien, empieza a hablar de tal forma que todos la entienden sin dejar su identidad lingüística, es decir, su identidad cultural. La Iglesia de Pentecostés se hizo una iglesia universal porque se ha vuelto local.
Y estando en la Amazonía y con Yanguam fue la primera vez que sentí qué significa Pentecostés. Y se ha transformado en mi fiesta favorita del calendario litúrgico. Mi tercer punto, kenosis y frontera. La epístola a Diogneto además me lleva al tercer y último tema que deseo abordar, el de la kenosis y frontera. Me parece que estos dos términos describen bien el estilo de la vida que escogió Yanguam como apóstol en la selva peruana. En su libro, Los Achuar, del año 2003, formula: he creído desde siempre como misionero que es fundamental vivir y compartir la vida con un pueblo indígena en todo lo posible, así como Jesús y luego los apóstoles y discípulos compartieron la vida con los pueblos que trataron de evangelizar. Esa convicción del padre Luis Bola parece ser una respuesta a la demanda que una vez formuló antes de mí un diácono shuar sobre la práctica misionera. Los sacerdotes que trabajan en un pueblo, sea indígena o no, tienen que hacer lo mismo que Jesús, dijo este diácono. ¿Qué hizo Jesús? Nació en el pueblo judío, se encarnó en el pueblo judío, estudió todo, la cultura, la espiritualidad, todo. Por eso pudo predicar. Por eso yo siempre digo, Jesús, si hubiera nacido en nuestro pueblo shuar, ¿con qué habría hecho la Eucaristía? ¿Con vino? Bien, allá en el pueblo judío consumían vino. O Jesús, si hubiera nacido aquí, como él habría hablado en parábolas. Entonces el sacerdote, para poder predicar al pueblo shuar, tiene que adaptarse, tiene que inculturar el evangelio con nosotros, encarnarse como Jesús, aprendiendo la cultura indígena, su idioma. El diácono usa un ejemplo muy llamativo para explicar el cómo de la evangelización. La encarnación de Jesús, que es considerada, ¿no?, como el modelo de la inculturación. Está descrito en su forma más esencial en la carta a los Filipenses, en la cual Pablo usa el término de la kenosis para nombrar el despojamiento de Jesús, que prescinde de su poder divino y se somete a las condiciones de la existencia humana, en un contexto particular de espacio y tiempo. El padre Juan ya hizo mención, ¿no?, a Charles de Foucault, que era trapense, pero que poco tiempo después salió de los muros del monasterio y vivió como eremita, pero entró los tuareg en la sociedad musulmana. Y ese Charles de Foucault no tuvo una influencia grande en Luis Bola. Y su presencia de Charles de Foucault no era una presencia misionera sin estructuras institucionales de la Iglesia. Y al mismo tiempo se dedicaba con fervor a la cultura tuareg, aprendió su idioma y transcribió su poesía. Se adoptó entonces a su modo de vida. Era una misión silenciosa, contemplativa, que sacaba su fuerza del testimonio personal y cotidiano. Y claro, se puede tal vez también preguntar si era una presencia misionera exitosa, o qué es éxito en estos términos. En su tesis de licenciatura, escribe en Achuar en el año 2008, el padre Yanguam Jintia debía saber todo del pueblo achuar: la toma de bayusa, ayunar en la toma de ayahuasca, hacer discurso, utilizar vestimenta achuar. Y sigue enumerando más conocimientos y habilidades de Yanguam. Siendo misionero, Luis Bola también primero asumió la cultura achuar. Cuando llegué a Puyunza y conocí la choza sencilla en la cual vivían Yanguam y Quiacua, o cuando les acompañé en la madrugada donde las familias achuar para tomar la bayusa, o cuando caminaba en la selva para participar en la reunión de la organización política de los achuar, a la cual los dos estuvieron invitados, comprendí qué insólito este misionero, el presunto padre Albo, debió ser para el etnólogo Felipe de Escolar. Para mí, este estilo de vida también fue insólito. Resumido en una sola palabra, radical, es decir, que no.
En una entrevista publicada por Audiovisuales de Don Bosco, en Ecuador, Yang Guam dice que toda su vida ha sido en zona fronteriza. Obviamente se refiere a la zona geográfica de su trabajo, la frontera entre Ecuador y Perú, que cruzaba de un lado al otro. Sin embargo, me parece que se puede entender esta declaración también de una forma más metafórica, pues la zona frontera donde trabajaba también era una zona marginalizada de la periferia. Hasta el día de hoy cuesta mucho tiempo, esfuerzo y largos días de caminata para poder llegar a las diferentes comunidades a las cuales él atendía. Es también una zona fronteriza social. Los achuar y otros pueblos indígenas en Latinoamérica siguen siendo, en muchos casos, poblaciones marginadas de la sociedad. Y finalmente, Yang Guam era un caminante que cruzaba fronteras culturales y parecía romperlas en sí mismo. Como misionero, era al mismo tiempo un intercesor, traductor e intérprete. Así representaba una iglesia dinámica móvil, una iglesia en camino, que está todavía descubriendo nuevas rutas y que no tiene miedo a seguirlas. Para concluir, el juicio duro que el escolar formula después de haber encontrado a Yang Guam y haber conocido el trabajo misionero en la zona achuar a finales de los años 70 y que además me intrigó personalmente, no evalúa a la persona de Yang Guam, por la cual tenía también una admiración especial, sino al aparente resultado del contacto de las culturas y cosmovisiones. En la historia de la humanidad, los contactos interculturales, también en el contexto de la evangelización, no están libres de irritación, de tensión y muchas veces de relaciones de poder, no siendo posible evitar un cierto impacto. Luis Bola estaba absolutamente consciente de eso. Su encuentro con los achuar transformó tanto a ellos como a él mismo. Transformó la tradición cristiana en la cual creció y la cosmovisión de aquellos achuar que empezaron a atender a sus celebraciones, misas, reuniones de catequistas. Muchas veces repetía que no quiere presionar a nadie para aceptar la fe cristiana. Yang Guam fue un misionero que no solamente se enamoró de los achuar, como dice, sino les tomó muy en serio su cosmovisión y su cultura, pero también su situación que está caracterizada por un intenso cambio social, del cual él también era parte. Como cristiano, teólogo y misionero, trabajó para buscar un balance entre este cambio social y la continuación y valorización de la cultura achuar. Lo hizo por su testimonio personal, radical y kenótico. Su forma de encontrarse con el otro y su visión de una misión verdaderamente evangélica y de una iglesia católica que al mismo tiempo es local y indígena. Muchas gracias.